Que sea Jehová de los ejércitos. Amén. Y seguirte a ti, Dios, por sobre todas las cosas. Dile una vez más. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que se oiga tu voz. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos van a servir a Dios? Igual te adoraremos. Decidimos servirte solo a ti. Dios eterno sin igual te adoraremos. Solamente a ti te adoraremos, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien allá en sus hogares. Pues en esta ocasión nosotros vamos a compartir la reflexión para matrimonios. Vamos a leer una porción de la palabra, esperando que sea de edificación tanto para ustedes como para nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que nos dirija y que su Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que esto sea una bendición para todos. Póngase de acuerdo con nosotros, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias por esta oportunidad que nos da esta noche de estar aquí para estudiar su palabra, Señor. Amén. Usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, bendito Dios. Háblenos conforme a su propósito, bendito Dios. Ayúdenos a entender su palabra. Ayude a estos matrimonios, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Padre, a caminar conforme a su voluntad. Gracias por su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Lo amamos, Padre, y le damos gracias por esta oportunidad que nos da. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, se nos hace una observación, la palabra de Dios. Ya el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida. Josué había introducido al pueblo de Israel y ya cada quien estaba en su heredad. Y Jueces nos hace una reflexión en la palabra. Toda la palabra de Dios hay detalles muy importantes que hay que ponerle atención, porque esos pequeños detalles
nos dan alumbran nuestro entendimiento acerca de lo que Dios quiere para su pueblo. Y en Jueces, el capítulo 2, versículo 6, nos habla de que Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya cada quien la habían repartido, a ti te toca para allá, a ti te toca para acá, y cada uno de ellos estaban listos ya para poseer la heredad. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo que Josué estuvo dirigiéndolos, el pueblo había servido a Jehová. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Mire que esto es muy importante. Dice que todo ese pueblo que había sobrevivido a Josué se caracterizaba por algo muy importante. Dice que ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timna Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, este versículo 10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es muy importante. Dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Qué triste. El Dios que los había introducido a la tierra prometida, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que había abierto camino, dice que se levantó una generación que no conocía, no había visto las obras de él, no habían visto lo que él había hecho por Israel, tenían total desconocimiento. El tema que queremos tratar esta noche se llama levantando una generación para Dios. Ok, hermano, entonces le voy a invitar a que abra su Biblia y vamos a leer el Salmo 127 en el verso 3. Ese va a ser nuestro verso base. Y dice la palabra de Dios, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y una definición que podemos leer acerca de lo que es una herencia es que consiste en bienes traspasados a otra persona o entidad. Obviamente una herencia es algo que se debe cuidar y estimar. El fruto del vientre es de gran valor y afecto. En estos tiempos se nos dice lo contrario, pero no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Una herencia es lo que se recibe de los padres por derecho natural de participación. Otra definición de herencia es que es un conjunto de bienes que al morir su propietario pasa a sus herederos. En el Antiguo Testamento el término herencia es algo que es heredado, es una propiedad o un dote. Un principio fundamental en la sociedad hebrea era que una propiedad real, en contraste con una propiedad personal, pertenecía a la familia y no al individuo. Esto surgió de la idea de que la tierra había sido dada por Dios a su gente y por lo mismo debía permanecer en la familia. Solo los hijos de una mujer legítima tenían el derecho de heredar. El hijo primogénito poseía el derecho de la primogenitura, es decir, el derecho de una doble porción de la posesión del padre. Y él también tenía la obligación de velar por las mujeres de la familia. Los otros hijos recibían partes iguales. Y lo voy a invitar a que leamos Deuteronomio capítulo 21, verso del 15 al 17. Dice la palabra, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida,
En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En el Nuevo Testamento, Cristo es el heredero en virtud de ser el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La herencia se deja en un testamento, y el Antiguo y Nuevo Testamento es lo que nos deja Dios en herencia. Así que los tenemos que leer con tanto interés como leeríamos el testamento de un padre o un tío rico que nos deja su herencia, y con tanto cariño como el testamento de nuestro Padre, donde nos expresa sus últimos deseos más entrañables. Nuestro deseo es que esta herencia crezca y aumente en todos los sentidos. Este crecimiento llega en lo físico, pero también debe haber un crecimiento emocional, espiritual e intelectual. Lo que se logra depositando nuestro ánimo, nuestro amor, valor y conocimiento de Dios en cada uno de nuestros hijos. Esa es nuestra tarea como padres. Es una tarea difícil que requiere de mucho, pero muchísimo compromiso y tiempo. Y lo voy a invitar ahora a que abra su Biblia y nos vayamos al libro de Mateo en el capítulo 25 y vamos a leer del verso 14 al 30. ¿Ya está listo? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, siervo infiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo:
siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos la parábola de los talentos. Cuando regresó el amo de su viaje, le pidió cuentas a cada siervo por el talento que le había entregado. Eso fue lo que leímos ahorita. Nuestros hijos son como ese talento. Dios nos ha dado diferentes herencias a todos. Y algún día regresará nuestro Señor y nos pedirá cuentas. Hemos invertido tiempo y esfuerzo necesario para hacer que estos talentos crezcan y se desarrollen en su pleno potencial. Esa sería una pregunta que nos podemos hacer. Otra tal vez como, ¿cómo le podré responder a mi Señor cuando me pregunte por mis hijos? ¿He tomado el tiempo necesario para enseñarles sus principios y su palabra? ¿O les he dejado un buen ejemplo de lo que es ser una mujer, hija, esposa y madre virtuosa? ¿O les he mostrado a mis hijos, a mi hijo varón, lo que es realmente ser un hombre y su responsabilidad ante Dios como tal? Que el Señor nos ayude, mi hermano, a cada uno de nosotros que tenemos hijos, a tener ese compromiso con ellos y con Dios, de invertir en la obra, de hacer aumentar la herencia que Él nos ha confiado. Nuestros hijos son criaturas de gran estima, de gran afecto, y es triste que en ocasiones los relegamos a las obras de nuestro tiempo y nuestra energía. Ver a los hijos como la posesión de Dios significa que hemos de consultar con Él para ver qué quiere que hagamos con ellos. No son meramente un juguete para distraernos y tampoco una fuente gratuita de cuidados. Ellos tienen su propia dignidad, su propia identidad, y como padres, cada uno de nosotros tenemos la solemne tarea de moldear su carácter durante el tiempo que los tenemos. Otra definición que podemos decir acerca de la herencia es que la palabra herencia también puede entenderse como un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. Y nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, y como cualquier herencia, tiene que ser bien administrada. Nuestra responsabilidad delante de Dios para con nuestros hijos es que debemos enseñarles la palabra de Dios, y también debemos darles una carrera y un oficio. Bueno, yo creo que quedó bien claro, ¿verdad? El versículo que estamos tratando, el tema es levantando una generación para Dios. Y estábamos hablando que en Jueces nos habla de que se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocía las obras que Él había hecho. Quiere decir que esa generación pues no buscó a Dios, se fue apagando, y cuando menos pensaron, ya Dios no existía en sus planes. Ellos no conocían a Dios.
Muchas veces en el matrimonio pasamos por diferentes circunstancias. La Biblia habla de lluvias, de vientos, habla de circunstancias difíciles, escasez económica, enfermedad, desencuentros en la pareja. Pero yo creo que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, los que ya somos padres, es que ya no podemos tomar decisiones a la ligera, porque nuestras decisiones van a afectar para bien o para mal en la vida de nuestros hijos. Los que conocemos la palabra de Dios, pues no nos queda opción, porque la palabra de Dios dice claramente en el versículo que estamos tratando, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que un día Dios nos va a llamar a cuentas por esos hijos que Él nos confió. Y hablaba mi esposa y decía que pues hay diferentes herencias. Mire que buscando en el libro del Antiguo Testamento, en Génesis, me encontré que Génesis es el principio, y usted lee Génesis, leemos Génesis y vamos a encontrar en el capítulo 1, el 2, el 3, cómo está involucrada la familia. Una y otra vez la familia está ahí involucrada. Dios creó al hombre, Dios creó a Eva, y luego vemos cómo el hombre cayó, pero la familia se levantó. Vemos cómo nació Caín, nació Abel. Caín mató a Abel, pero dice que nació uno y ese murió y nació otro. Entonces la familia está siempre involucrada, y vemos en el libro en el Antiguo Testamento cómo las genealogías y cómo Dios se encargó de que siempre estuviera eso ahí. Fulano engendró a fulano, y este a este, y este a este, y se cuenta claramente hasta que nuestro Señor Jesucristo, y las generaciones fueron estas. O sea, a Dios le interesa a la familia, y un día Dios nos va a tomar a cuenta los hijos que nos ha dado. Hay algunos en la tribu, los patriarcas. Me llamó la atención porque hubo variedad, y eran tiempos que no había televisión ni nada, pero mire que hubo uno que tuvo nomás un hijo, hubo otro que tuvo 2, otro tuvo 3, otro 4, otro 5, otro 6, hubo uno que tuvo 7 y hubo uno que tuvo 10. Entonces a cada uno Dios le dio conforme Él quiso. Y estábamos hablando ahorita de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Entonces los hijos son algo que Dios planeó. Él lo decidió, cuántos van a ser los que nos va a tocar. Pero un día Él nos va a pedir cuentas de eso. Entonces comentaba mi esposa que cómo los estamos enseñando. El deber en el tiempo antiguo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra que Dios le mandó al pueblo de Israel. Le decía: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. O sea, ¿de qué? De las palabras. Dice, esas palabras que yo te mando, dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de esas palabras. Dice, estando en tu casa. Me llama la atención que dice estando en tu casa. Nos ha tocado ver, yo sé que usted lo ha visto, que muchas veces los padres andan corrigiendo a los hijos en la calle, y qué feo se ve cuando un padre gritoneando al hijo en un lugar público, y todo el mundo ve, y nos sentimos hasta incómodos en una situación de esas, cuando alza la voz y le grita y hasta le pega, y es incómodo para todos los que están ahí en ese momento, y molesto. Pero dice aquí, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que al hijo se le enseña, se le corrige en casa. En casa son las oportunidades para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Dice, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado. O sea, es en casa donde empezamos con la educación. Dice, pero también dice, y andando por el camino. Esto nos habla de que hay diferentes circunstancias en nuestra vida donde van a presentarse infinidad de oportunidades para que nuestros hijos conozcan a Dios. Va a haber momentos en el que de pronto escasez económica, en el camino se presentan momentos de enfermedad,
en el camino se presentan momentos de crisis emocionales. Y ahí en ese momento es cuando uno agarra a la familia, agarra a los hijos y les dice, bueno hijos, vamos a ir delante de Dios, vamos a buscar, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar su rostro, está pasando esta situación y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, andando por el camino, o sea, andando en las diferentes circunstancias que se puedan presentar. Dice, y al acostarte, o sea, acuérdense que eso está diciendo de las palabras, dice que estamos dando a nuestros hijos, al acostarse, llegar con nuestros hijos ahí y hacerle entender que Dios vela sus sueños, que Dios está ahí, dice, cuando te levantes. O sea que eso es en continuo, la palabra estar en la boca de cada uno de nosotros, pero aquí va enfocado, lo queremos enfocar hacia nuestros hijos. ¿Qué tanto le estamos dando a ellos? ¿Qué tanto le estamos enseñando? A veces vienen situaciones difíciles y es cuando los tomamos y tomados de la mano y arrodillados como quiera, pero les enseñamos a buscar a Dios. Les enseñamos que Dios tiene la respuesta. Les enseñamos que podemos confiar en Él. Ellos nunca se les va a olvidar eso. Ellos nunca se les va a olvidar que en un momento de crisis, que en un momento de depresión, que llegan, que en un momento de prueba, que están ahí listas para entrar, en ese momento Dios se manifestó en la vida de esa familia. ¿Por qué? Porque en Jueces nos habla de una generación que no conoció a Dios. Y en la familia se presentan muchas situaciones para conocer a Dios. Es increíble que los niños los llevamos a la iglesia de pequeñitos y ahí están y alaban a Dios y vienen con sus dibujitos y vienen con todas las cosas que les enseñan en la escuela para niños y nos cuentan historias y salen en las obras de teatro de la iglesia y son participativos, pero llega la etapa de la adolescencia, la etapa de irse a la universidad, y cuando esos jóvenes regresan ya con un título en la mano, regresan con título, pero sin Dios. Lo hemos visto no una, muchísimas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llegan completamente confundidos acerca de Dios. O sea, que usted dice, bueno, este joven ¿conocía a Dios o no lo conocía? Y es triste, dice. Y en el versículo 8 de Deuteronomio dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablando de que en la familia, ahí tiene que reinar la palabra de Dios, para todo la palabra de Dios, para todo lo que se emprenda, para todo lo que se quiera. Tantas cosas que surgen en una familia, tantas situaciones que hay. Entonces aquí nos habla de involucrar a Dios en todo lo que tiene que ver con la familia. Eso marca el corazón de nuestros hijos. Eso hace que ellos, cuando ellos les toque tomar decisiones, cuando ellos tengan que salir del hogar, se van pero bien marcados, que ellos conocieron a Dios en las diferentes circunstancias que se presentaron en esa familia, en esa casa. Me llama la atención, fíjense, en Génesis capítulo 5, vamos para allá, para Génesis capítulo 5, versículo 19. Hay tantos ejemplos en la Biblia, muchísimos, que acerca de la familia, buenos, pero me llamó mucho la atención esta parte. Génesis es el libro de la familia. Génesis es el libro donde vamos a encontrar que fulano engendró a y vivió tantos años y tuvo hijos y hijas. Pero en Génesis 5:19 nos habla de un personaje que todos conocemos, pero vamos a ver qué nos enseña aquí. Versículo 19 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? No sabemos, pero engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. En estos capítulos, el 5 es el libro de la muerte, porque usted va a ver que todos los que se nombran ahí, al final dice, y murió. Acuérdese que por el pecado entró la muerte. Dice, y vivió Enoc, fíjese,
65 años y engendró a Matusalén. Matusalén muy conocidos por todos, ¿verdad? Dice, pero dice el versículo 22, mire, esto es importante, este detalle aquí. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire qué tremendo aquí. Caminó Enoc con Dios. Dice Enoc, quiere decir, su nombre quiere decir consagrado. Entre muchas cosas más que quiere decir ese nombre, pero uno de los términos es consagrado. Cuando Jared tuvo a Enoc, Jared en su corazón dijo, este hijo es consagrado para Dios. Este hijo es para Dios. Engendró hijos e hijas. Engendró muchos más. ¿Quién sabe qué nombre les habrá puesto a los demás? Pero en especial a Enoc, dice, este es para Dios. Pero dice que Enoc vivió 65 años. Y si aparece aquí, luego usted leerá cuando Noé dice que era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que los antecesores de él eran hombres de Dios. Y Enoc era un hombre de Dios. 65 años vivió como normal. En estos tiempos, un cristiano normal. Pero dice que cuando Enoc engendró a Matusalén, algo pasó en el corazón de Enoc. Algo pasó. Cuando él tuvo que ir y presentar a ese niño, cuando él lo levantó y le dijo, Dios, yo creo que se acordó que él era un consagrado para Dios. Él se acordó que su padre lo había dedicado a Dios. Algo pasó en el corazón de Enoc, que Enoc dijo, yo ya no puedo vivir igual como he vivido antes. No era un hombre perverso, no era un hombre malo, era uno de los muchos que habían. Pero dice en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Algo pasó cuando nació Matusalén. Enoc sabía que no podía ser igual. De ahí en adelante Enoc, su vida cambió. 65 años en el anonimato, siendo un cristiano más, siendo un hombre de Dios más, pero de ahí en adelante, cuando él fue padre, él dijo, yo ya no puedo vivir igual. Cuando dice la Biblia que caminó Enoc con Dios, en esta sola frase nos habla de una naturaleza, de un objetivo y de una conducta. Él tenía una religión verdadera, en efecto, porque ¿qué es la piedad si no es caminar con Dios? ¿Qué es tener temor a Dios si no es caminar con Él? Los impíos y profanos están sin Dios en este mundo. Ellos no conocen a Dios. Ellos ignoran quién es Dios. Andan por el camino contrario al camino de Dios. Pero los piadosos, los que creen en Dios, caminan con Dios. Lo cual supone que están de acuerdo con Él. O sea, estamos reconciliados con Dios. ¿Andarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? No podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo. Entonces, algo marcó el corazón de Enoc. Y yo creo que usted y yo como padres, en nuestro caso, tenemos una hija, pero usted tal vez tiene uno igual, o dos, o tres. Tenemos que entender que ya no podemos caminar igual. Tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomemos van a marcar a nuestros hijos. Y en esta situación de Enoc, él tenía presente a Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él prácticamente se sentía caminando en el cielo. Y dice en Hebreos capítulo 11 versículo 5, dice Hebreos 11:5, dice, por la fe, dice, Enoc fue traspuesto, dice, por la fe, para no ver muerte. Sí sabe que Enoc y Elías fueron dos de los hombres. Se nombra también a Moisés, pero Elías fue arrebatado en un torbellino y Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte, dice, y no fue hallado.
porque lo traspuso Dios. Pero fíjese lo que dice, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, su hijo, lo marcó a él para buscar a Dios. El hijo que tuvo él, Matusalén, cuando nace Matusalén, algo pasó en el corazón de Enoc. La palabra transpuesto quiere decir transferir, transportar. Hubo un cambio, o sea, cambió. Estaba caminando acá en la tierra y cuando de repente ya se vio caminando en el cielo. Pero fíjese que en el versículo 6 de Hebreos, que todos conocemos, es el contexto de esto, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando Enoc se hizo padre, su fe aumentó. Cuando él se hizo padre, él no caminó como los demás. Se volvió un hombre de fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc fue un hombre que agradó a Dios. Qué hermoso fuera que nosotros miráramos a nuestros hijos. Cada uno de ellos vale la pena que usted y yo busquemos agradar a Dios. Para terminar, quisiera hacerles un comentario acerca del libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de la familia y podemos ver cómo empezó esta familia, Adán, Eva. Sabemos lo que pasó, pecaron, nacieron Caín y Abel, y el primer homicidio que hubo en esta tierra fue de un hermano a otro hermano. La familia como que no tenía lugar, pleitos, celos, contiendas, y así empezó todo esto, y unos nacían y morían, y luego el diluvio, y luego Noé, y luego Abraham. Y vemos al final del libro de Génesis algo que escuché un comentario acerca de esto, que yo no le había puesto atención, pero me llamó mucho la atención, que en este comentario cierra Génesis hablando acerca de José y su familia, cuando José era el segundo en Egipto. Dice que José, cuando se muestra a sus hermanos, lo primero que hace es mandar a traer a su padre a Egipto. Y vemos cómo esa familia que Dios había creado en el huerto del Edén, y todo lo que pasó, y todas las muertes y todas las tragedias y odio y rencor y envidias entre los hermanos, al final se levantó un hombre, José, un hombre entendido, un hombre que sabía que Dios tenía un plan para su vida, y él se aferró a Dios, fue fiel a Dios, y al final él le dice a sus hermanos: ustedes lo que me hicieron, me lo hicieron para mal, pero Dios tenía un plan, y es reunir a su familia, a toda la familia. Dice que mandó por su padre, por Jacob, y todos sus hermanos, y todos los hijos de sus hermanos. Dice que al final eran como 70 personas de la familia de Jacob, se reunieron en Egipto. Y escuchaba este comentario y me gustó mucho, porque dice: al final la familia triunfó. Al final la familia se congregó en una, y ahí estuvieron, y de esos pocos que entraron ahí, al final cuando salieron eran casi 2 millones de personas. Al final la familia triunfó. Quiere decir que hay esperanza, hermanos. Yo no sé lo que estés pasando, yo no sé lo que estemos viviendo cada quien en su hogar, pero como José, yo creo que tenemos que levantarnos en nuestra casa y decir: aunque lo que me estén haciendo, aunque lo que estoy pasando y todas estas situaciones que son para mal, que me están queriendo hacer mal, Dios lo va a hacer para bien, para el bien de la familia, si te mantienes firme. Si nos mantenemos firmes, al final la familia triunfa. Así es. Qué gran responsabilidad tenemos
como padres delante de Dios y con nuestros hijos también. Yo creo que nuestro deber como padres es cada día rogar al Señor que nos ayude a ser un ejemplo para ellos. Porque mire que con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, nosotros afectamos la vida de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude para que ellos sean afectados para bien y no para mal, ¿verdad? Porque un día los tuvimos pequeñitos, ellos van creciendo, ellos de pequeñitos de por sí ellos absorben todo lo que ellos miran, lo absorben. Ya de grandes ellos, aun cuando nosotros pensamos que no se dan cuenta de lo que puede pasar en nuestro matrimonio o que pueda estar sucediendo en nuestro hogar, los hijos se dan cuenta, ellos perciben, aun cuando no venimos y les decimos, está pasando esto, ellos perciben, ellos se dan cuenta. Que asimismo con nuestra vida, mi hermano, nosotros seamos un buen ejemplo para nuestros hijos y podamos afectar la vida de ellos, pero para bien. Así que yo creo que con esto terminamos la enseñanza de esta noche. Esperemos en el Señor que sea de bendición para su vida, mi hermano, y en las cosas que tengamos que hacer, que mejorar o que corregir, que el Señor también nos ayude para que lo podamos hacer y podamos como familia, como decía mi esposo, salir adelante y ante todo dar un buen testimonio como hijos de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Ojalá haya sido de bendición esta pequeña enseñanza. Que Dios se glorifique en el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos participando de todo esto bueno que Dios hace con su palabra. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a despedir esta enseñanza, este tiempo. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por ser bueno, Señor. Gracias por tu palabra, es sembrada en cada corazón, Señor. Tú conoces a tus siervos, Padre, si hay alguna necesidad, alguna palabra, Señor, que haya tocado el corazón de los oyentes, bendito Dios. Ayuda a tu pueblo, bendito Dios, ayúdanos. Danos gracia y sabiduría, Padre, para levantar una generación para ti, una generación que te conozca, una generación que diga, yo eso lo viví en casa, yo sé cómo se hace, yo sé a dónde ir, yo sé a quién clamar, yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Padre, te damos por nuestros hijos. Padre, perdónanos si en algún momento hemos sido un mal testimonio para ellos, si hemos sido tropiezo para su vida, bendito Dios. Ayúdanos a corregir esas cosas en nuestra vida y así esa actitud que tuvo Enoc cuando nació Matusalén, ayúdanos a caminar contigo, bendito Dios, y agradarte en cada uno de nuestros pasos. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta luego.